Saludos y bienvenidos nuevamente a otro lunes más de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué parte del mundo, del universo estemos conectándonos esta noche como otro lunes más, compartiendo sobre esta única verdad espiritual sobre la venida de Cristo, aquí como estamos en Facebook, acá en YouTube, y el tema, la venida de Cristo cumplida. Vamos a estar mirando según estas palabras, cuando Jesucristo en la historia frente al gobernador Pilato le contestó: mi reino no es de este mundo. Basado en esa respuesta, vamos a estar mirando el cumplimiento de esta verdad espiritual y vamos a seguir creciendo, aprendiendo, mirando cómo esto hoy más que nunca, ya que mañana es el día de votos, el día de selección, el día de elección acá en Estados Unidos. Qué significativo es tener en nuestra conciencia este principio eterno sobre el reino por el cual somos, el reino que verdaderamente motiva nuestro ser, un reino espiritual y no uno material. Así que nuevamente, bienvenidos. Vamos a dar comienzo, como todos los lunes, el tema principal, la venida de Cristo, y cómo a través de la historia esta verdad espiritual se ha compartido universalmente, como decimos, una verdad eterna. Entonces, una verdad que es eterna y en nuestro contexto la reconocemos por la venida de Cristo, o cuando Cristo venga, o la segunda venida de Cristo, o cuando el Hijo del Hombre venga, o cuando el Hijo de Dios regrese. Todos esos términos representan, comparten una misma verdad histórica, universal, una verdad eterna, una verdad por ser espiritual. Entonces necesitamos en nuestro contexto crecer en el entendimiento de estas verdades espirituales para que así en nuestro presente conformen nuestra vida espiritualmente. Y todo lo espiritual es lo interno. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos, lo hacemos espiritualmente. Estas enseñanzas, noticias, verdades, entonces vienen a ser sumamente prácticas. Y como cada semana comparto, que no interpreto y no estoy compartiendo la venida de Cristo en los términos que a través de las religiones y tradiciones de fe se interpretan, sino que estamos mirando esta verdad espiritualmente y entendiendo a lo que se refiere. Y a lo que se refiere entonces es, como vamos a ver en este compartir de hoy, en esta enseñanza, clase, lección, a lo que se refiere es a un nuevo nivel de conciencia que se desarrolla. Y por eso vamos a mirar las escrituras, vamos a mirar ciertos versículos en Juan capítulo 18 y todas las notas y los versículos los voy a dejar aquí en los comentarios o en las notas después que suba el video a YouTube o aquí mismo en Facebook.
Entonces quiero comenzar con leyendo, y en las notas tengo místicamente. La segunda venida de Cristo no se refiere al regreso literal de Jesucristo, sino a la venidera revelación de Cristo a la conciencia de cada individuo. Y como decía hace unos minutos atrás, para muchos interpretan el término la venida de Cristo como alguien físico, material, que vendrá. Y espiritualmente, la venida de Cristo es un término que se refiere, que describe a ese nuevo ser, a ese nuevo nivel de pensamientos, de mentalidad, de conciencia que el ser humano en vida desarrolla, obtiene, y viene a darle unas nuevas características, cualidades, viene ahora a formar al ser humano a un nivel, ¿ves? A un nivel que antes no lo era. Y a través de la historia, desde el oriente hasta el occidente, han compartido muchas historias, parábolas, cuentos, mitos, leyendas, para describir esta verdad espiritual, esta verdad natural que sucede internamente dentro del ser humano. Por eso, entonces, con esta primera palabra que comienzo diciendo, místicamente. Cuando escuchamos la palabra místico o misticismo, ¿qué se te viene a la mente? No sé si has tomado un tiempo o puedes buscar la definición de místico o misticismo. Y nos podemos dar cuenta que un místico es una persona que procura unidad, que procura en su vida ser una persona que vive por lo espiritual. Un místico es una persona que entonces es como decir, sus pensamientos más elevados o los cuales lo motivan, lo inspiran más, son los espirituales, y procura unificar, procura la unidad de su ser, de su espíritu, con lo que es, con lo que es, con la ley de vida, con lo que es, con lo divino, con lo que es, lo que reconocemos y llamamos Dios, la fuerza, ley absoluta, la realidad siempre presente. Un místico es una persona que vive en unión con Dios, y todo lo que hacen, pensamientos, palabras y acciones, procura hacerlo porque está consciente, alerta, pendiente, reconoce esta unidad y decide vivir así. Y por eso, místicamente, la segunda venida de Cristo no se refiere al regreso literal de Jesucristo, como les decía, sino a la venidera. ¿Ves? Por eso yo cada vez hago la segunda venida de Cristo, o cuando Cristo venga. Y hago este gesto para ilustrar, ¿ves? Para ilustrar cuando este nuevo nivel de conciencia se forme en uno. ¿Cómo será la vida de uno? Y eso es
esto que estamos describiendo, la venida de Cristo como esa venidera revelación de Cristo, de lo espiritual, de la esencia por lo cual ser, vivir, a la conciencia de cada individuo. Y vemos que cuando, entiendo que Apocalipsis dice, y todo ojo le verá. Cuando estudiamos y analizamos ese lenguaje metafórico, el ojo se está refiriendo a cuando todo ojo le verá. Y ver a Dios es comprender la realidad que Dios es, por ser una esencia, verdad espiritual a través de la historia. Entonces, la persona que ve, como nos dice, y todo ojo le verá, viene a ser la persona que comprende lo espiritual y decide vivir por lo espiritual. Entonces vamos a entrar en esta historia que encontramos en Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Y leo: Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. El versículo 37, Pilato les dijo, ¿entonces tú eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Entonces voy a ir al versículo 36. Mi reino no es terrenal. Cuando vemos en el contexto del Evangelio de Juan y de los Evangelios, y vemos según las historias, que vemos al pueblo judeo hebreo que esperaba un Mesías, un líder político, un rey, para establecer un reino físico y material. Y según el contexto, por eso vemos a Jesús ante Pilato dando esta respuesta. Sí, yo soy rey de un reino espiritual, no de uno material. Y esta enseñanza, cuando la miramos con unos lentes místicos, con unos lentes que está mirando la letra, y no mira la letra en el sentido de que la letra nos está contando una historia de hace un poco más de 2000 años, donde en el primer siglo hubo este judío que para muchos tenía un mensaje apocalíptico y había hecho, como decir, un revolú, y por eso estaba siendo confrontado, o por eso estaba siendo rechazado, malentendido, y al caso de que había sido encarcelado a punto de ser ejecutado. Y para muchos esa fue la historia. Y en este relato, diálogo, así es como se ve lo que históricamente sucedió. Y Pilato le preguntó y Jesús le contestó, y ahí vemos la historia. Pero vamos a mirar esta historia místicamente, o vamos a mirar esta historia espiritualmente. Y podemos ver tal vez un poco más que nos ayude a comprender una enseñanza eterna. Una enseñanza que a través de la historia se ha compartido en diferentes lenguas, naciones y pueblos.
y que nos ayudaría en nuestro contexto de nuestro mundo occidental a tal vez procurar crecer en el entendimiento de ellas. Como os decía, unos ven y leen la historia tal como sucedió en el pasado, pero miremoslo espiritualmente. Y cuando vemos el personaje de Jesucristo espiritualmente a través de los evangelios, sí podemos decir y podemos ver y reconocer un aspecto de un ser humano que enseñó principios de vida divina o de vida espiritual. Pero también cuando miramos estos evangelios con lentes, y en el caso como he hecho en otros videos, hablo de leer la Biblia orientalmente. Y a eso es lo que me refiero. Aquí tengo, como he compartido, tengo diferentes libros orientales, enseñanzas espirituales, que cuando miramos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, con un entendimiento oriental, uno puede reconocer que las historias en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contienen mucho lenguaje figurativo, metafórico, simbólico, alegórico, poético. Y cuando nosotros occidentales somos, desde que nacimos, y la mayoría, y hablo por mi experiencia propia, que uno lee las historias de la Biblia, y como he hablado muchas y muchas veces, y todo lo interpreta literal. Primero porque desde niños eso es lo único que se nos enseñó y se nos dijo. Y cuando no tenemos marcos de referencia, no tenemos otras evidencias, otra información, pues lo único naturalmente que uno puede expresar, reconocer, admitir, es lo que uno conoce. Y así estaba yo, ignorante de la historia, y por eso a través de estos videos, de este canal Universidad Cristo, trato de semana tras semana hacer diferentes tipos de videos compartiendo mi experiencia, compartiendo lo que he aprendido por años que llevo estudiando las escrituras, la historia, tradiciones, literatura espiritual y más, comparando el mensaje, el evangelio de Jesucristo, mirándolo con un lente de una enseñanza eterna, de una enseñanza por ser espiritual. Entonces, si yo miro para mi pasado, el mismo espíritu y la misma esencia tiene que ser presente, tiene que ser visible, se puede reconocer y comprender. Y cuando miro al oriente, la literatura, las enseñanzas, por eso, y conoce uno de la historia, como uno de los ejemplos, entonces con una mentalidad oriental que entonces viene a las enseñanzas, a las historias, entonces con una mentalidad de que esta historia, por ser de origen espiritual, es como una alegoría, es como una parábola, es como una metáfora. Y así, entonces, venimos a mirar cada uno de los evangelios. Y en este caso, si nos preguntamos, ¿qué representa
Jesucristo en cada evangelio, espiritualmente hablando. Y representa la ley de vida ideal. Representa el objetivo de pureza. Representa la perfección, la verdad, la justicia. Representa, y por eso vemos la verdad eterna, representa una ley, representa una realidad que siempre es. Y por eso cada vez que vemos como decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Como vemos aquí, mi reino, vemos otros versículos que nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando miramos a qué se refiere o qué expresa esta verdad que describimos en los evangelios, el personaje de Jesucristo, cuando miramos los yo soy o cada uno de estos mí en la historia, podemos ver desde el oriente que se está refiriendo a algo interno en el ser humano. Es como decir, deposita en mí todas tus cargas, o la paz, o mi paz os dejo. ¿Ves? Es como cuando uno en vida reconoce dentro de sí su verdadera naturaleza espiritual. Desde el oriente comparten, y podemos ver a través del Viejo Testamento, cada vez que vemos la palabra o cada vez que Jehová se describe como yo soy, los hebreos están prácticamente compartiendo este mismo principio. Una verdad espiritual, una conciencia interna dentro del ser humano que al desarrollarse, que al reconocerse, que al vivir por ella, en el sentido de que uno ve cómo a través de diferentes lenguas, pueblos y naciones, otras personas interpretan la realidad de Dios como una verdad absoluta, pero la describen de diferentes formas. Cuando miramos el Evangelio de Juan, entonces con unos lentes de que está hablando o se está describiendo esta verdad espiritual que en ella representa este reino divino, este reino celestial, algo totalmente diferente a lo material. Y por eso, cuando Jesús está compartiendo, mi reino no es terrenal, está compartiendo esa esencia dentro del ser humano que reconoce cómo desde que nació lo que Pilato representa, que representa, ¿ves? Pilato representa al sistema sociopolítico. Y recuerda, nosotros, dependiendo en qué parte del mundo, desde que nacimos, somos condicionados a nuestro mundo exterior. Y nuestro sistema sociopolítico juega un tremendo juego en la educación y formación de cada ser individuo.
Entonces es como cómo podemos mirar estas historias con un nuevo lente. Que estas historias, cómo podemos crecer en el entendimiento de que estas historias están hablando de uno, de internamente en uno. Es como decir, mañana se va a elegir. Aquí en Estados Unidos hay dos candidatos. Está una dama y está el caballero. ¿Y qué representan cada uno de estos candidatos? Si vamos a llevarlo a lo interno, es como decir, cada uno de estos candidatos, gobernantes, cada uno de estos partidos representa una mentalidad, representa una voz, representa unas ideas. Y esas ideas, esos candidatos, esos partidos, esas voces, forman la ideología del reino exterior fuera de uno, de ese reino material, de cómo opera y se gobierna un reino material. ¿Cuáles son los valores, principios? ¿Cuáles son las ideas? Pero la enseñanza espiritual es para reconocer y vivir por la realidad del reino espiritual, reino divino, una realidad interna, una forma de pensar diferente. Entonces, así como se va a elegir mañana y muchas personas ponen su, como decir, su esperanza en que de acuerdo a si el hombre es electo, esto es lo que espero que sucederá. O si la mujer, la dama es electa, esto es lo que anhelo y deseo que suceda para que nos traiga beneficio. Cualquiera de los dos, el deseo y la esperanza de los ciudadanos es que traigan un beneficio. Y eso está, wow, tremendo. Pero si llevamos 40 años viviendo, uno se puede dar cuenta de que causa y efecto, siembra y cosecha, y el principio eterno es, uno puede conocer a un árbol por sus frutos, o las acciones demuestran la realidad y verdad de todo. La enseñanza espiritual sobre este rey y su reino, y por eso aquí la venida de Cristo, tiene que ver con algo que sucede internamente dentro de cada uno de nosotros y reconocer esa voz y ese rey. Mi reino no es de este mundo. La esperanza, la seguridad, la afirmación, la paz, el bienestar, la bendición, la gracia, las riquezas, todas esas cosas. El hombre, a través de sus sistemas en el mundo y sus ideas, Pilato y su reino, los gobernantes, no lo pueden dar, no lo contienen. Y las enseñanzas espirituales son para que crezcamos en esta realidad y aprendamos a mirar y encontrar dentro de nosotros algo que es un proceso de vida. Algo que a través de la vida podemos practicar y aprender. Y por eso la enseñanza espiritual, la enseñanza que llamamos eterna, tiene que ver con ese nuevo nivel de conciencia, esa nueva mentalidad que se forma en uno, ese nuevo descubrir
del espíritu de vida, de paz, de gozo, de contentamiento, es cuando uno descubre que su verdadera naturaleza es esta divina espiritual en este lado de la vida. Y procura en ella crecer diariamente, habitar, residir, ser. A través del día, de la vida, de las experiencias. Yo le comparto, aquí estoy en el salón de clase donde doy clases de batería. Y en estos años, algo que no sé si he compartido en videos, yo diría desde antes de COVID, he experimentado ataques de pánico y ataques de ansiedad. Y en estos años, hasta he pensado, estos videos que hago, o compartir, estudiar, a mí me encanta estudiar, por muchos años llevo, pero a la misma vez, todos estos reta a uno emocionalmente en ciertas ocasiones. Y compartiendo, y todo esto que comparto, es por los años voy experimentando. Hace más de 10 años decidimos decidí con mi familia dejar la tradición de fe, lo que nos había formalizado desde niño en el caso mío. A lo que me refiero a ir a la iglesia semanalmente y todas esas cosas. Por crecer en el entendimiento de esta verdad espiritual que semana tras semana procuro compartir y que para muchas personas es retante, porque cuando estamos condicionados, enseñados a que todas estas historias han sido verídicas, históricas, verdaderas, para interpretarse literalmente, pues entiendo que se hace difícil cuando uno escucha algo diferente. Y el por qué compartía sobre mis ataques de pánico, de ansiedad y todas estas cosas, porque a través de también este compartir he ido encontrando respuestas, no con medicinas ni medicamentos para lidiar, sino aprendiendo mejor a descubrir esa paz que sobrepase todo entendimiento. Y aprendiendo día a día, a poco, porque no es fácil, y todos estamos viviendo y no es fácil, pero procurando día a día practicar, ser mejor, prestarle atención, reconocer y pensar, esto no vale la pena seguir peleando o aprender de los errores. 5 veces quise implementar mi punto de vista o ganar la discusión o la pelea. A veces uno va aprendiendo en la vida a cómo perfeccionar su ser. Y todo eso, toda esa transición es lo que espiritualmente hablando se llama moksha, libertad. Los budistas lo llaman nirvana o lo llaman iluminación. Y es crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es crecimiento emocional.
¿Y de dónde provienen nuestras emociones? Nuestros deseos, ¿de dónde provienen? De nuestra mentalidad, de cómo pensamos. Y por eso a través de la historia y estas enseñanzas espirituales son para desarrollar un nuevo nivel de conciencia, para vivir en este mundo en lo que nos resta de vida. Yo hablo con personas y me preguntan, ¿y qué tú crees que después de la muerte y todo eso? Yo les digo, no sé, lo mismo que tú. Tengo deseo y esperanza de cerrar los ojos y volver a abrirlos eternamente. ¡Wow! Pero en este lado de la vida, no sé. Y lo que sí he aprendido es que estas enseñanzas, a través de un lenguaje metafórico, alegórico, simbólico, nos están hablando para enriquecernos esta vida presente. Y a través de las historias y los personajes, están describiendo etapas, experiencias, están describiendo formas de pensar y están describiendo cambios internos. Y deseo que haya motivación, inspiración, interés en indagar más en estas historias y no quedarnos solamente en la letra de que Jesús hablando con Pilato y Pilato le dijo y fue crucificado y resucitó y fue al cielo y vendrá para salvarnos sino que la historia contiene o las historias contienen mucho, mucho más. Y cuando miramos todas estas referencias o el personaje de Jesucristo y lo comparo con otros personajes en otras literaturas, si comparamos a Jesucristo con Krishna en las historias del Oriente, en el Bhagavad Gita, en el Uddhava Gita, también en Mahabharata. Cada vez que Krishna, como en muchos videos aquí, decía yo soy el camino de la vida, yo soy el espíritu que mora en cada ser humano, yo soy el principio, medio y fin de la humanidad. Y cuando uno mira cada vez que Krishna, estos son historias, literatura espiritual oriental, cada vez que él se refería a yo soy, y uno entiende la enseñanza, cada vez que decía venid a mí, descansa en mí, Krishna diciendo medita en mí, adórame a mí, búscame a mí, búscame con todo corazón y me encontrarás, vivirás en mí. Cuando uno ve todo ese lenguaje oriental y a qué se refiere, está expresando esta verdad que desde el principio compartía. Está expresando el espíritu, la divinidad, la verdadera naturaleza de uno en uno. Y cuando uno crece en sí mismo, en procurar ese reino de Dios, es en uno. Como Lucas capítulo 17, versículo 21 lo dice. Y como a través de todas estas enseñanzas espirituales, esotéricas, místicas, que se nos hacen tan difícil comprender,
por cómo nuestras religiones nos han condicionado a esto es literal. Esto es literal. Y se hace difícil comprender una enseñanza espiritual. Y sea de una forma o de otra. Deseo que este compartir motive el interés o decir, mira, este muchacho está bien ignorante, bien loco, bien mal, no sabe de lo que está hablando. Escríbeme, comparte, ilumíname. Procuremos dialogar. O busca si el Bhagavad Gita es real. Busca qué representan los yo soy de Krishna para ver por qué en el Viejo Testamento Yahweh, Jehová, se describe a sí mismo como yo soy. ¿Por qué se le apareció y cómo se le apareció a Abraham? Y todas estas enseñanzas de origen oriental las estamos viendo en la Biblia. Y se requiere que para entenderlas, que nosotros podamos mirarlas con unos nuevos lentes y no con los lentes naturales que nos han impuesto a leerlas literal. Esta enseñanza quería enfatizar en ese punto de esta enseñanza. Mi reino, por ser un reino divino, mi reino no es de este mundo. Está hablando de este principio y realidad interna en el ser humano. El ser humano que ha sido condicionado por sus tradiciones, creencias, sistema sociopolítico y esas voces combaten con la voz verdadera y la esencia de la vida interna. Y por eso estas enseñanzas son para seguir creciendo en el entendimiento de la voz divina, de ese yo soy, ese camino, verdad y vida. No es una persona, sino que está describiendo esa voz interna, ese reino de Dios dentro, esa vida virtuosa, esas cualidades divinas en uno, ese amor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esas cualidades que representan, describen y uno puede vivir en la misma sintonía, esencia, demostrando lo que uno percibe, entiende, comprende a través de las acciones, demostrando esa vida celestial aquí en la tierra, independientemente de lo que los reinos, gobiernos, sistemas hagan, independientemente de qué candidato mañana gane, qué partido mañana gane, independientemente de todo eso. La venida del reino no se descubre o ve por señales visibles, terrenales, físicas. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 12. Quería leer Lucas 8:10. Y Lucas 8:10 dice, los discípulos, en el versículo 9, los discípulos le preguntaron,
¿Qué significaba esta parábola? Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero uso parábolas para enseñarle a los demás para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Y eso se cumple en nuestro presente. Las enseñanzas espirituales contienen, es como decir, uno puede leer la escritura, es como decir, podemos leer la historia de la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos leer en Génesis capítulo 2 la historia de Adán, creado del barro o de la tierra. El árbol de la vida, vemos todas estas historias. Vemos todo este lenguaje figurativo, alegórico, simbólico. Vemos cómo Adán entró en un sueño, la mujer salió de la costilla de Adán. Vemos todas estas historias que si nosotros no conocemos del tipo de enseñanzas que estas historias contienen, pues nos quedamos, como nos dice este versículo, somos esas personas que nos vamos a quedar escuchando un cuento y lamentablemente vamos a interpretar el cuento literalmente. Cuando todo es metafórico, simbólico, alegórico. Por eso este canal Universidad Cristo, por eso hablo de la venida de Cristo, como a través de la historia esta verdad espiritual se ha compartido. Y lamentablemente, y entiendo también el por qué, bueno, por la fe, el creer. Es más fácil creer en lo que le digan a uno, cree en esto y yo creo en eso. Cree en esto que está escrito y como está escrito aquí es verdad y créelo. En vez de déjame conocer qué esto que está escrito quiere decir. Y tal vez pueda aprender algo que no conocía. Y tal vez pueda aprender que toda referencia a la venida de Cristo no se está refiriendo a la venida de alguien físico, sino es una enseñanza espiritual. Vemos versículos como Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y vemos esta enseñanza espiritual. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el abogado defensor, el consolador, el Espíritu de justicia, el Espíritu de vida. ¿Ves? Todo esto se está refiriendo a algo que, ¿dónde se dará? Se da en esta vida. ¿Y cómo eso llega? ¿Cómo el Espíritu Santo opera? Para unos, según las tradiciones, opera de acuerdo a como
De acuerdo a la fe, bueno, pues tú buscas, ora, ayuna y el Espíritu Santo obrará como algo mágico. He aprendido desde el Oriente, el Espíritu Santo, esa fuerza divina, se da a medida del conocimiento de qué es lo recto, qué es puro, qué es pureza, qué es verdad. Y a medida que uno va creciendo en tal entendimiento de lo que verdadero es, de lo que justicia es, todo ese conocimiento no es para inflar a una persona, sino es para que naturalmente imparta ese espíritu que lo va a santificar. Esa motivación que ahora a través de la claridad, a través del entendimiento, empodera a la persona para que sus próximas acciones mejore, cambie, perfeccione sus viejas actitudes, hábitos, conductas. Y por eso, o así, a través de la historia he aprendido que estos conceptos espirituales se dan a medida que uno va aprendiendo, creciendo, mejorando, cambiando, tomando mejor conciencia de uno mismo, desarrollando ese dominio propio, desarrollando a través de ese entendimiento de todo lo que Dios y su reino es. La justicia, la pureza, el bien, estos objetivos más elevados. El amor, la paz, la hermandad, la fidelidad, la no violencia. Y vemos que a medida que uno va creciendo en el entendimiento y conocimiento de esas verdades y va entonces ajustando su dirección, su caminar, se va formando ese Espíritu Santo en uno. Se va santificando uno mismo a través de las acciones. Antes era un injusto, un impuro. Antes mi mentalidad era mala y ahora a través de la iluminación, el conocimiento, ha venido a mí un nuevo entendimiento y comprensión que me ha enriquecido ahora mi presente para ver, ¿ves? Para percibir y estar despierto, alerta a cómo vivir rectamente, puramente, honestamente, sinceramente. Y ahí se forma ese espíritu de vida, ese espíritu de verdad, ese espíritu que santifica a uno, esa dirección de vida que impulsa. Y todo eso eleva, todo eso es ese mi reino. Mi reino no es de este mundo, Pilato. ¿Ves? Pilato, ese viejo ser en uno condicionado por el sistema sociopolítico, las ideas, por las promesas. Esa mentalidad en uno arraigada a todo eso exterior material. Y la enseñanza divina espiritual es para reconocer el reino. Reconocer mi reino no es de este mundo. Reconocer esa chispa de vida en uno, reconocer que la verdadera naturaleza de uno es espiritual y por eso crecer en esa. Y en ese ser que es uno mismo, uno ser, esa nueva versión de uno, esa versión de uno que es sobrenatural. Resucitado, vivificado, iluminado. En lo que nos resta de vida. Nos apoyamos, vamos creciendo, compartiendo, aprendiendo. Para hacer. Juan 16:13 dice: Juan
Juan 16:13 aquí dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Dónde está ese Espíritu de verdad? En y a través de uno. A través de nuestra madurez, a través de nuestro desarrollo, a través de nuestra práctica diaria, a través de las experiencias, a través de los errores y el progreso hacia la madurez, hacia la perfección, hacia ese desarrollo de ese interno ser, en la sabiduría que entonces nos lleva a continuar creciendo, corrigiendo por esta verdad en uno. Por medio del, para un par de minutitos más para terminar, por medio del poder en mi conciencia, intelecto, esto es como decir uno mismo, reconocer esto, por medio del poder en mi conciencia, intelecto, a través del conocimiento en mi mente racional, pongo en práctica mi habilidad para vivir en armonía con todo lo verdadero, en paz, felicidad y justicia en toda oportunidad que este día me presente. Por medio del poder en mi conciencia, reconozco mis errores, asumo mi responsabilidad para crecer en el dominio propio, en una nueva actitud, corregirlos constantemente para prevenir y minimizar los nuevos errores y así no interrumpan el crecimiento espiritual. También reconozco las falsas enseñanzas, los Pilatos. Reconozco esas voces internas que desde niño han formado esa esperanza que no es real, esa ilusión o esa apariencia que no es real. Y por eso ese Pilato en uno necesita ser suprimido y reconocer al Rey en uno, esa nueva conciencia y el reino que en vida nosotros vivimos. En mi conciencia está el reino de Dios presente y no espero que uno venga, ni existe ninguno otro fuera de nosotros. Nuevamente Lucas 17:21 y termino con este versículo, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando abrimos la puerta de nuestra conciencia y entendimiento, recibiremos la revelación, recibiremos ese apocalipsis, ese entendimiento de Cristo en uno, como aquí metafóricamente lo describe. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿ves? La puerta de la conciencia, ese espíritu divino en uno. Cuando se recibe y se reconoce, ¿qué sucede? Esa sabiduría espiritual imparte a uno el gozo, la paz, lo que se describe como cenaré con él y él conmigo. Esa felicidad, gratitud, paz, calma, seguridad, no exterior a uno, sino en ese reconocimiento en uno, en
todos y en todo. Así que Cristo ante Pilato, como decía, esta enseñanza nos comparte esta verdad interna. Cristo ante Pilato, una experiencia que mañana muchas personas en lo exterior la vivirán, y reconozcamos Cristo ante Pilato, una verdad interna para crecer. Hablando de la venida de Cristo, es un nuevo nivel de mentalidad que se desarrolla. A través de la tradición crecemos, a través de las culturas, a través de las tradiciones, de las religiones, nos dan los pasos rudimentales, pero la vida espiritual es para desarrollarse internamente, y a cada uno de nosotros nos compete seguir creciendo en lo que nos resta de vida. Y esto será esa grandiosa experiencia, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, esa nueva mentalidad que se forma en uno. Como decía al principio, la segunda venida de Cristo no se refiere al regreso literal de Jesucristo, sino a la venidera revelación de Cristo, de este espíritu de vida, de esta versión de uno ideal, que es esa conciencia en cada individuo. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video de Universidad Cristo. Mi nombre nuevamente es Javier López. Le doy gracias a todos los que han compartido y han estado aquí por un tiempo y rato, y a todos los que verán este video. Te invito a mi canal YouTube Universidad Cristo, donde tengo muchos temas sobre escatología, hermenéutica, sobre la historia, pero primordialmente temas en relación concerniente a esta verdad espiritual, la venida de Cristo, y comprendiendo esto a luz de la historia, viendo cómo esta verdad eterna se ha sido enseñada a través de lenguas, pueblos y naciones. Así que te invito a Universidad Cristo. Gracias por tu tiempo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.